Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Villanueva Granados, del grupo M8C4G17-130. Mi facilitador es el maestro Edgar Fernando Carvajal López y a continuación presentaré mi anteproyecto con el título tentativo Discriminación de grupos étnicos en la Ciudad de México. Y he de comentarles que este tema lo escogí considerando que es importante erradicar la discriminación y además de dar a conocer los derechos humanos a los grupos vulnerables y de minoría que viven dentro de la Ciudad de México. Gracias. Introducción. México es un país multicultural. En la Ciudad de México viven diversos grupos étnicos que han emigrado de diversas regiones de la República Mexicana a lo largo de los años, así como pueblos y barrios originarios han dado lugar a la conformación de distintas comunidades de distinto origen, conformando así a la diversidad cultural de la ciudad. Debido a la diversidad que existe, una serie de diferencias sociales y aunado a esto se crean pautas que la sociedad sigue para distinguirse entre grupos, resultando la posición social, lo cual da pie a la discriminación entre grupos. Las personas indígenas que viven en la Ciudad de México son víctimas de una serie de violaciones a la dignidad, a la integridad, a la salud, al patrimonio, a la educación. Ello hace mucho más complicada la construcción de una nueva cultura de respeto y de inclusión de la multiculturalidad en la interacción de los indígenas con el resto de la sociedad dentro de la ciudad. La negación de los derechos individuales y colectivos de los indígenas es una práctica arraigada en la cultura mexicana. Los indígenas se encuentran en una condición de minoría étnica en la Ciudad de México. La discriminación es el principal problema al que se enfrenta la mayoría de los indígenas que viven en la Ciudad de México. Es importante dar a conocer que existen diferentes instrumentos como decretos y leyes a los que tienen derecho como todas las personas que residen en la Ciudad de México. Objeto de estudio. Los grupos indígenas que han emigrado a la Ciudad de México lo han hecho en busca de un bienestar para ellos y su familia. Sin embargo, debido a las pautas sociales que tiene la megalópolis, siempre han visto vulnerados sus derechos humanos en diversas situaciones, lo cual hace más complicado para este grupo poder conseguir el bienestar que han buscado y, y da lugar a la discriminación dadas las diferencias que poseen. Cabe destacar que en el CONAPRED en el 2010 realizó una encuesta sobre discriminación en México, resultando que más del 40% de la población de México considera que no se respetan los derechos de las personas indígenas y el 30% opina que no se respetan los derechos de las personas de otra raza, es decir, con características fenotípicas como rasgos físicos, como su tono de cabello, su tono de piel, su forma de su cara, la lengua que profesan, diferentes a la de la población mayoritaria. Planteamiento del problema. El objeto de estudio de esta investigación abordará la discriminación que sufren las personas pertenecientes a algún grupo indígena en la Ciudad de México, afectando el ejercicio de sus derechos humanos, siendo la discriminación el factor que detona la consecuencia explícita. El objetivo general de esta investigación es describir el contexto social al que se enfrentan los grupos indígenas a partir de la vulnerabilidad de sus derechos humanos. Y los objetivos específicos serán determinar las causas de la discriminación hacia las personas pertenecientes a grupos indígenas, identificar los derechos humanos que son vulnerados de las personas indígenas y promover acciones y programas para la erradicación de la discriminación hacia los grupos indígenas. Las preguntas de investigación serán: 1. ¿Cuáles son las causas que detonan la discriminación hacia los indígenas que residen en la Ciudad de México? 2.
¿Cuáles son los mecanismos o instrumentos existentes para promover y erradicar la discriminación hacia los indígenas en la Ciudad de México? Justificación. Dar a conocer a los diferentes grupos indígenas que residen en la Ciudad de México, así como diversas dependencias gubernamentales que protegen, promueven y garantizan el reconocimiento de la diversidad cultural de la Ciudad de México, así como sus derechos humanos. Delimitación espacial. Esta investigación está comprendida dentro de la población indígena que reside en la Ciudad de México. Población. Dado el corte de la investigación, se tomó en cuenta a las personas participantes en investigaciones consultadas con respecto al marco teórico. Sus características son piel cobriza, cabello lacio y oscuro, constitución robusta, y su vestimenta y lengua es según la región de la que emigraron. Estas imágenes representan algunas características físicas de las personas. Y bueno, aquí también nos da a entender que el 80% de la población indígena vive en pobreza aquí dentro de la Ciudad de México. Marco teórico. Este anteproyecto está sustentado con información sustraída de la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Distrito Federal del 2017, con el título Indispensable defender la diversidad cultural reconocida en la Constitución de la Ciudad de México, volumen 37. También está la información sustraída del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, del 2010, con el título Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con el título La diversidad cultural y lingüística de México, patrimonio de las presentes y futuras instituciones, del año 2018. Y finalmente, un artículo del Sistema de Información Científico Redalic, que publicó la investigadora Cristina Oechemichen. Metodología. Esta investigación es de corte mixto descriptivo, debido a que no se realiza algún instrumento de recolección de datos o algún experimento. Solo se retoman los datos de investigaciones ya hechas, tomando en cuenta las expectativas de la sociedad o las pautas que crean la discriminación, lo que corresponde a datos cualitativos, así como datos cuantitativos, tales como cifras, gráficas o estadísticas, que permitan describir el problema planteado. Es importante mencionar que el corte descriptivo permite determinar el origen del problema, así como las características que lo han conformado. Según Orozco, 2017, el objetivo de la investigación descriptiva es mostrar un panorama de un campo temático particular, para obtener un acercamiento general y comprensivo de este, del cual deriven vetas de indagación posterior. Reflexión. Considero que la investigación es importante porque a través de ella se recaba información para detectar la raíz del problema a partir de metodologías empleadas. Se pueden tomar las mejores decisiones para dar soluciones. En esta investigación se requiere dar a conocer la problemática y situaciones en la que viven cientos de indígenas que han emigrado a la Ciudad de México, con la intención de tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, la discriminación y marginación es la realidad a la que se enfrentan estos indígenas. A partir de esta investigación sustentada en otras muchas anteriores ya realizadas, se pretende promover los derechos humanos de los indígenas que viven en la Ciudad de México, realizar un cambio social en la ciudad, erradicar la desigualdad y la discriminación a través de los resultados de los análisis para que después se conviertan en acciones para el beneficio de esta población.
Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel y su origen o su religión. Gracias por su atención.